tal amigos? Este es su programa Efecto Mariposa y como cada jueves tenemos un tema distinto, un tema interesante que creemos nosotros que son importantes en este momento y por lo tanto invitamos en esta ocasión a José Martínez Cruz. Hola, ¿cómo estás, José? Hola Rafa, buenas noches. Bien, gracias. Pues mira, el tema que propusiste es acerca pues, de tu actividad que realizas desde hace muchos años y es acerca de los derechos humanos, de tu inquietud que dice el tema, ¿hacia dónde van los derechos humanos ante políticas autoritarias? Y pues es que desde que inició esta administración había una expectativa, una alta expectativa acerca de cómo iban a tratar los derechos humanos, cómo iban a ser tratados los derechos humanos por este gobierno. Y desde el principio como que había escozor, diría yo, desde quién fue designada, desde también todo lo que sea, los procesos que se han seguido y todo esto, pero tú te preguntas hacia dónde van y tú hacia dónde crees que van los derechos humanos con un gobierno autoritario como el que se dice tener ahora. Bueno, en efecto, hay una situación preocupante y pongo algunos ejemplos para ilustrar eh, hacia dónde pienso que se dirige esta situación, esta crisis de derechos humanos que estamos viviendo en el país actualmente, analizando tanto los casos concretos como las políticas que el gobierno está siguiendo y lo que están planteando las organizaciones o los colectivos o los familiares de las personas que son víctimas de violación a sus derechos humanos. En efecto, como tú señalas, las expectativas de la población en el sentido de que un cambio se requiere para que se respeten los derechos humanos y en ese sentido apostaron muchísimos, 30 millones de personas por cambiar de gobiernos, porque efectivamente los gobiernos precedentes pues cometieron una serie de violaciones a los derechos humanos que se han estado documentando incluso por este propio gobierno a través de mecanismos y de comisiones, por ejemplo, el mecanismo histórico para el esclarecimiento de la verdad, para mencionar uno de ellos, en donde se presentó por parte de nosotros un caso de 1988, que es el caso de José Ramón García Gómez, desaparecido en Cuautla, Morelos, por ejemplo. Entonces, sí, expectativas hay y muchas. Exigencias también, por supuesto, ¿no? Necesidades son muchas, múltiples. Eh, voy por partes. Por ejemplo, en este momento, eh, hemos estado analizando las repercusiones y la forma en que se presentó el caso Ayotzinapa. Recientemente, en el transcurso de la semana, eh, se llevó a cabo una audiencia para actualizar las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió eh, inmediatamente después de la desaparición de los estudiantes. Ocurrió en 2014, en 2015, esos medidas cautelares se emitieron por la comisión. ¿Qué significan esas medidas? Se le pide al Estado mexicano que tome medidas para investigar, para garantizar los derechos de las gentes, que no haya represalias, que se garantice pues el acceso a la justicia, a la verdad, una investigación a fondo y el esclarecimiento del paradero de los estudiantes. Entonces, las medidas que la Comisión Interamericana establece se las da al gobierno mexicano y el gobierno mexicano en su momento las aceptó y creó el grupo de expertos y expertas independientes, un grupo interdisciplinario, que ha hecho 6 informes, ¿no? Ya no está actualmente funcionando, pero la Comisión Interamericana tiene la obligación de revisar las medidas cautelares, si se aplican, cómo se aplican, y por lo tanto recibe informes periódicos por parte del gobierno mexicano. En esta reunión estuvieron presentes una madre, doña Cristina, un padre, don Mario, y sus asesores, que son de las organizaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Tlachinolan y Fundar, y ahí estuvieron presentes. Pero por parte del gobierno no estuvo el fiscal, el recién fiscal
no estuvo el que sustituyó a Alejandro Encinas, que es el presidente de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia de Ayotzinapa, que desde Gobernación, él salió, Alejandro Encinas salió, y el sustituto no estuvo presente, y solamente estuvo la embajadora como en representación del gobierno mexicano. Por lo tanto, las peticiones, exigencias, demandas, pues no se pudieron plantear eh, pues como se hacen esas audiencias, es decir, que haya un intercambio, un cara a cara, ¿no? Entre autoridades y personas que son protegidas por esas medidas cautelares. Y las comisionadas, que la mayoría son mujeres, comisionadas de la Comisión Interamericana. En síntesis, las demandas planteadas por los padres y madres y sus asesores son básicamente que continúe la investigación, que los archivos se entreguen, que haya una eh, visita de los nuevos comisionados, porque ya la comisionada presidenta ya termina, que vengan a México y que se tenga una reunión en Ayotzinapa para ver el seguimiento de los casos, ¿no? Entre otras cosas. Eh, Ahí, sin embargo, se presentó una situación delicada, que la embajadora leyó una carta del nuevo fiscal, en donde básicamente hace acusaciones de casi obstrucción de la justicia, es decir, pues, hace señalamientos fuertes en contra de Omar Gómez Trejo, que era el fiscal anterior, y que fue el que reunió todas las evidencias aportadas por el grupo de expertos internacionales en contra del ejército, en contra de altos mandos de la Fiscalía General de la República, de la Procuraduría en este caso, y se solicitaron órdenes de aprehensión que después fueron eliminadas por la Fiscalía General de la República y solamente se aplicaron algunas, entre otras precisamente la de Murillo Cara. Bueno, Ujú. entonces la situación se fue muy tensa precisamente porque no estaban pues los directamente y solamente enviaron esta carta. Entonces, el señalamiento de padres y madres y los asesores es de que el gobierno hace caso mínimo, nulo, a las peticiones y a las demandas de organismos, incluso internacionales, como en el caso de la Comisión Interamericana. Una vez que pasó esto, hay una respuesta por parte del propio presidente, López Obrador, en donde responde y señala que eh, está ordenando una investigación en contra del fiscal Gómez Trejo, Ujú. que porque él obstruyó la justicia, porque impidió que se aplicara la orden de aprehensión en contra de Murillo Karam, lo cual no Ujú. es exactamente así. Él lo que estaba haciendo, Omar, era hacer una diligencia para solicitar la extradición de Israel de Tomás Cerón de Lucio y pidió que se estableciera un procedimiento adecuado para fincarle claramente los cargos a Murillo Karam. Y por lo tanto sí requería pues regresar y Claro. hacerse cargo de la investigación. ¿Y qué ocurrió? Que el fiscal actual, ¿qué hizo? Cambió el equipo, puso a otros, giró las órdenes de aprehensión, detuvieron a Murillo Karam en efecto, pero con algunas debilidades. Bueno, ahí sí que con problemas, porque incluso recientemente le habían dado la libertad, domiciliaria, Ujú. más bien prisión domiciliaria, y bueno, finalmente eso lo congelaron, pero es una situación que en todo caso amerita una clarificación. Eso por un lado, pero por otro lado, el propio presidente de la República hizo un descalificativo terrible, fuerte, digo yo sin fundamentos, en contra del PRO, de Tlachinolan, de Fundar, diciendo que esos organismos de derechos humanos carecen de ética y de responsabilidad y que hacen el juego a los enemigos de su gobierno. Y entonces, por lo tanto, hacen una campaña de ataques muy fuerte y de descalificaciones en contra de las organizaciones de derechos humanos. Entonces, me parece que es una situación muy grave, sobre todo, ¿por qué? Porque el propio presidente de la República, López Obrador, salió en defensa del ejército cuando el GEI emitió un informe muy pormenorizado acerca de el papel del ejército que desempeñó en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y por qué se negaba a entregar
expedientes que estaban en su poder y que el propio Alejandro Encinas en un informe, en el último informe, bueno, en el penúltimo informe, dijo que el ejército pues tenía la obligación de presentar esos informes y que estaban los archivos todos mal. Y que finalmente Alejandro ya así en último informe, le hizo un adendum, un agregado, precisamente con parte de los expedientes que los padres y madres solicitaron. Y después de ahí ya renunció. Entonces, López Obrador sale en defensa del ejército y descalifica totalmente a los padres, al GEI, a la Comisión Interamericana, a todo el mundo. Eso me parece sumamente grave, sumamente grave. Ahora, Ajá. agrego otra problemática. En México actualmente hay miles de personas desaparecidas. Eh, Durante este gobierno, pues que se creó la Comisión Nacional de Búsqueda y la titular Carla Quintana renunció hace unas semanas y hace unos días señaló en una reunión en el Colegio de México que ella, entre otras cosas, había renunciado porque no estaba de acuerdo en el manejo que se pretendía hacer por parte del gobierno acerca de la base de datos de las personas desaparecidas. Eso lo señaló de manera enfática y muy clara, y que por esa razón renunciaba. López Obrador le contesta y le dice que ella forma parte de un grupo de derecha que ataca al gobierno y que esa base de datos era falsa, que porque los datos eran mucho más altos que los que son en la realidad. Al respecto hay que decir lo siguiente, cuando López Obrador, el presidente, le dice a Carla que ella dijo que había 126,000 eh, en la base de datos, pues eso no lo dijo Carla, ¿no? En primer lugar, porque ella reunía, bueno, era titular de la comisión de búsqueda y reunía toda la información, pero no de ella, sino lo reunía cuando menos de 66 entidades de toda la República, ¿no? Fiscalías, etcétera, que rinden informes sobre personas que hay denuncias de que fueron desaparecidas. Ok. Ahora, entonces, claro, y la base de datos, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, reúne la información que se recaba de toda la información a nivel nacional. Ujú. Y en efecto, esa se ha ido incrementando sistemáticamente y los últimos casos es alrededor de 113,000 personas desaparecidas ahí, en esa base de datos. Ujú. Entonces, pero es un acumulado histórico, ¿no? De los gobiernos Ujú. anteriores hasta el gobierno actual de López Obrador. En la actualidad se han incorporado a esa base de datos alrededor de 43,000 personas, o sea, Ya. sumando a las anteriores. Sí. Ahora bien, el problema, en efecto, es que la base de datos debe servir, como lo señaló Carla Quintana, para hacer acciones de búsqueda, porque no se trata solamente de tener como una Un base de padrón. datos. Ajá. Ajá, Sí. sino tiene que ser para llevar a cabo acciones de Para un búsqueda y fin. por lo tanto, Exacto. sí, Pues sí. el fin es búsqueda y acciones. Entonces decía, lo que decía Carla, que por eso renunció, es que dice, es que el gobierno actualmente está utilizando a un equipo pues, de servidores de la nación a través de la Secretaría del Bienestar que van casa por casa preguntando sobre los desaparecidos, ¿no? Aparte de otras, de la promoción de los programas sociales que tiene, y van y preguntan. Y entonces descubrieron que había personas que aparecían en el registro de personas vacunadas que supuestamente estaban No, desaparecidas. ujú. Entonces, bueno, dice el gobierno, no, ya ven, eso está demostrando que inflaron las cifras. Pero entonces, a ver, ¿quién las infló? Si son las propias fiscalías, son los colectivos que denuncian, son los familiares, una persona que su familiar desaparece, va y presenta una denuncia ante la fiscalía. La fiscalía es la que envía a la base de datos. Entonces, por lo tanto, el tema de que haya tal cantidad de personas desaparecidas, en efecto, responde a diversas causas. En Claro. ocasiones, porque en efecto los desaparecen guardias nacionales, de la Guardia Nacional o del Ejército
o de la Marina, pero en muchas ocasiones, por supuesto, de grupos criminales o de gente ligada a la explotación de la trata de personas, a la explotación sexual o a la explotación laboral, Ujú, ¿no? A los migrantes, etcétera. O sea, hay muchas causas por las cuales claro, las personas desaparecen. No es solamente una causa. Entonces, por lo tanto, ujú, el que el presidente ataque a Carla Quintana y a las organizaciones y a los colectivos, porque incluso tuvo un enfrentamiento pues muy fuerte con los colectivos, particularmente de Sonora, que le pidieron una audiencia, vinieron a Los Pinos perdón, ahora ya no a Los Pinos, ahora a Palacio Nacional, para reunirse con él, a solicitarle una audiencia, y no los recibió y descalificando, diciendo, no, es que se prestan para otras cosas. Y claro, en ocasiones sí, puede claro, ser. claro. Hay Eh, familiares que en ocasiones pues se van con la oposición. Entonces, claro, este es un panorama que quise plantearte de manera global. de entrada. Vamos a ir a un corte. Aquí en el efecto mariposa estamos platicando con José Martínez Cruz, quien es activista de derechos humanos, y estamos platicando sobre el tema hacia dónde van los derechos humanos ante políticas autoritarias. Regresamos aquí a El efecto mariposa. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Regresamos aquí al efecto mariposa. Estamos platicando con José Martínez Cruz del tema de hacia dónde van los derechos humanos ante políticas autoritarias. Y ya nos diste un panorama general. Ahora, ¿se puede decir con lo que nos estabas platicando acerca, o detallando, más bien no platicando, sino detallando, acerca del trato que se le ha dado a este registro, y cómo es que voy a decirlo así, se ha manoseado un poco la información, ¿no? ¿Se puede decir que hay como que duplicidad, o se tiene una base ya depurada? ¿Tú cómo lo ves? Mira, al respecto de eso, sí es importante señalar que en efecto especialistas, colectivos, activistas que están directamente ligados, y en el caso concreto acá en Morelos, pues a través de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, participamos con un compañero, a Marco Aurelio Palma Apodaca, licenciado, que forma parte del Consejo Consultivo de la Comisión de Búsqueda. Y por lo tanto, sí han analizado, han revisado las bases de datos, han hecho análisis de lo que significa la construcción de la misma. Y a nivel Ujú. nacional, pues tenemos vínculos con colectivos de familiares de búsqueda de desaparecidos en muchas partes de la República, ¿no? Y organizaciones que se han especializado en el seguimiento en varios lugares del país, en Jalisco, en Coahuila, en Nuevo León, en la Ciudad de México, en muchos lugares, en Guerrero, en fin. Entonces, sí, en efecto, el padrón, como todo padrón que se crea con informes que llegan de diferentes dependencias, puede tener casos que puedan tener duplicidad. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. Si una persona desaparece en Morelos, pero no es de Morelos, es de Guerrero, y cuando desapareció en Morelos, presentaron la denuncia en la Fiscalía del Estado, queda un registro, porque se sube inmediatamente, Ujú. pero tiene familiares en Guerrero, y los familiares en Guerrero no sabían que ya habían presentado la denuncia en Morelos. Entonces también suben la información de Guerrero. Entonces aparece dos veces. ¿Ese caso ocurre? Sí. ¿Es necesario depurarlo? Sí, y en muchas ocasiones digamos, Fácil, utilizando ¿no? algoritmos.
Ajá, es fácil. algoritmos, Ujú, pues se puede detectar que es la misma persona, aunque en ocasiones, como lo dicen especialistas, en ocasiones el problema reside en que mientras en Morelos dijeron su nombre completo, ujú. en Guerrero dijeron solamente un apellido o dijeron los dos nombres que tienen, porque a veces las personas no solamente tienen un nombre, sino dos, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones a veces puede significar un poquito más de trabajo para precisarlos. Eso es verdad. Y por lo tanto, ¿se tiene que precisar? Sí, eso racionalmente hay que hacerlo. O sea ¿Puede que, disminuir el número? ajá, exacto, ¿puedes disminuir el número o no? Sí, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Por supuesto Ajá, que puede pero esos disminuir. son como problemas técnicos, podríamos decirlo, ¿no? Así es. La Si otra son problemas parte, técnicos, la otra parte es la parte política, la parte de la conveniencia. Es a lo que claro, lo que estamos ahorita aquí, ¿no? claro. Entonces, ahora, hay una cuestión que hay que señalarla también. Así como puede haber duplicidad, hay una gran cantidad de casos que ocurren que no se denuncian. ¿Por qué no También. se denuncian? No se denuncian porque la gente tiene miedo. Bueno, en muchas ocasiones no sabe por qué está desaparecida su familiar, sí porque hubo un secuestro y les van a pedir dinero y entonces si lo denuncian para atestarlo, a ponerlo en riesgo, la gente le duda, ¿no? La gente lo Ujú. piensa. Pero ¿qué ocurre en lugares en donde hay una gran cantidad de personas que desaparecen y que la gente va a denunciarlo, pero resulta que se encuentra con que hay complicidad por parte de las autoridades, pues menos lo denuncia? Por ejemplo, así se documentó de manera fehaciente y clara por parte de colectivos que ahorita están en el Zócalo haciendo un plantón de Tamaulipas y van a permanecer ahí durante el tiempo que sea necesario para encontrar respuesta del gobierno, ¿no? Entonces, Claro. dicen ellos que haya, por cada uno que denuncian, 5 casos no se denuncian. O sea, la base de datos puede ser muy grande y mira, así lo analiza Roberto González Villarreal, un especialista que es un especialista investigador que ha investigado las diversas fases de las desapariciones y él señala que en la última fase muchas de las desapariciones están ligadas a lo que él llama la industria de criminal, ¿no? Es decir, Ujú. narcotráfico, pero no solamente se dedican al narco, sino a muchas otras industrias criminales que les reditúa altamente y que utilizan a las personas desaparecidas para muchas cosas. Entonces, sí, el problema entonces el gobierno de López Obrador, cuando empieza a hacer es, todo este proceso, pues debería, como se comprometió al principio con los padres de los 43 y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, igual con los colectivos de familiares, dijo, se va a atender y resolver las desapariciones. Incluso lo repite que él no da órdenes de que desaparezcan a nadie. Aceptando eso, pero el problema es que, por ejemplo, no los toma en cuenta para muchas cosas, por decir algo, un caso concreto, que es la designación de quien esté al frente de las instancias investigadoras. Por ejemplo, el caso de la comisión de búsqueda. Carla Quintana renuncia, no hay una consulta, no hay una valoración ni nada, sino que se nombra a una persona que estaba encargada de otros asuntos, que había sido diputada, bueno, la conocemos como Tere Lupe, pero, y bueno, pues puede ser que sí haya participado en algunas luchas, seguramente, pero no tiene la experticia, le llaman, o la Ujú. experiencia y la capacidad para conocer a fondo el tema de desaparición. Ahora está al frente de la comisión de búsqueda. Y entonces, obviamente, los colectivos están con la zozobra de que solamente va a ser lo que le diga el presidente, de que tenga el objetivo de disminuir el número, pero no tanto realmente llevar a cabo todas las acciones de búsqueda. Los colectivos lo hacen, lo hemos comentado con anterioridad, ellos van a todos lados. ¿Por qué no? Justamente, pues se les consulta a ellos porque tienen a sus familiares desaparecidos, son los más interesados en su localización. Oye, y la parte del autoritarismo es el reflejo de lo que en su momento el presidente de la República actual, el presidente actual de México, dijo, ¿no? Un poco sobre que al diablo con las instituciones, habrá sido algo así, porque como que él siente como que está
como muy asediado, ¿no? Por todo y por las instituciones y no, a lo mejor un poco nervioso y quiere todo controlarlo, ¿no? O ¿por qué mencionas el autoritarismo? Mira, esta descalificación desde las alturas del poder pone en riesgo a periodistas y activistas. Y así lo han documentado organismos a nivel internacional que dicen que, pues, López Obrador, el presidente, desde la máxima tribuna, de manera sistemática descalifica a los opositores, acusándolos que todos son de derecha, lo cual no es real, ¿eh? Hay Claro. muchísima gente de izquierda, de movimientos sociales independientes, de asociaciones civiles, de muchísima gente que tiene legítimas causas por las cuales luchar y no lo ha luchado en este gobierno solamente, sino contra gobiernos panistas, contra gobiernos priistas, contra gobiernos perredistas, de quien sea. Entonces, no es cierto que todos los que tengan esas luchas, pues están en contra del presidente, contra López Obrador, y él dice, todos están en mi contra, y todos son de derecha, y todos son, y les estamos buscando, porque cuando no tienen los elementos y no tienen los datos, y estamos buscando, porque sí, seguramente pertenece a una organización de derecha. ¿Cuál? Carla Quintana no pertenece a una organización de derecha y después hace una mezcolanza a López Obrador porque el presidente López Obrador, ¿por qué? Pues porque dice, es que está ligada a Emilio Álvarez y Casa. No tiene que ver, Emilio Álvarez y Casa en efecto está ligado al Frente Amplio, con el PAN, con el PRD, con el PRI, pero no es Carla Quintana quien está ligada a ellos, ¿no? Ni el PRO, ni Fundar, ni Tlachinola, ni todas estas organizaciones que tienen muchos años, algunos más de 30 años, ¿no? La Comisión Independiente de Derechos Humanos, tenemos precisamente pues ya 34 años, ¿no? de participar y conocemos a muchos de ellos. La Claro. labor que han realizado y las persecuciones de que han sido objeto, descalificaciones de gobiernos anteriores, me parece totalmente injusta, ¿no? Totalmente desproporcionada, una descalificación que hace López Obrador de todas estas organizaciones. A eso me refiero como políticas autoritarias, de no escuchar, de no valorar, de no reconocer. Pues además, porque muchísimos lo apoyaron. Mira, acabo de ver la foto esa de donde está precisamente López Obrador con Marcos, ahora que el EZLN dijo que ya reaparecía Marcos Reapareció. Ujú. como capitán y que toda una serie de reconsideraciones, pero denunciando la gravedad de lo que está ocurriendo en Chiapas, muy grave. Y entonces resulta que en un tiempo, cuando López Obrador estaba pues protestando contra el fraude, etcétera, está la foto con Rosario Ibarra, con Marcos y con Cárdenas y él mismo, López Obrador, ¿no? Entonces, a gente que él conoce, pues él los conoció, fue a visitarlos a la selva, y ahora una descalificación sistemática, como diciendo, esos son totalmente contrarios, son manejados por el PRI, por el PAN. No, a mí me parece que ese tipo de políticas no contribuye verdaderamente a una transformación, ni a una cuarta, ni a una tercera, ni a una quinta, simplemente no contribuye a una transformación política, social, económica que requiere este país y que muchísima gente que votó por López Obrador está luchando por todo ello, ¿no? Entonces, no entro en el terreno electoral porque para nosotros lo importante ahorita, y lo digo de manera muy clara, no es solamente la política, lo electoral, debe ser la vida de la gente, la vida cotidiana de la gente, lo que sufre, lo que padece y cómo puede encontrar eco en las políticas públicas, en lugar de ser satanizado, perseguido, hostigado, asediado, pues debería de escucharlos, escuchar desde las alturas del poder para modificar las formas de relación con la sociedad. ¿Crees que sea una postura que vaya hablando de la parte eh, de la convicción política, ¿tú crees que vaya a ser algo que se le cobre a este gobierno, a Morena? Todo tiene repercusiones en la vida, todo. Ujú. Tarde o temprano la gente adopta pues un pensamiento crítico, ¿no? A Ujú. veces no necesariamente desde, desde una visión progresista, a veces no, pero
Yo creo que todo eso está teniendo repercusiones, hay realineamientos, reacomodos de todo tipo, pero te digo, por ejemplo, en la relación con las organizaciones sociales, con las organizaciones de colectivos de víctimas, pues cada vez hay menos credibilidad en que se vayan a resolver cosas. Mira, la conclusión principal que sacaron los padres y madres de los 43 desaparecidos, pues es que ya en este gobierno no va a haber solución. O sea, Claro. claro, de todo modo le hacen 4 peticiones al gobierno en esta audiencia de la Comisión Interamericana de la que hablamos al principio. Ujú. Le dicen muy puntualmente, mire, sí, pedimos que se resuelva esta demanda específica y le plantean una cosa, que no haya represalias contra personas que se han comprometido en la búsqueda de los desaparecidos. En el caso concreto de Omar, digo, si Omar cometió faltas y demás, pues que lo sancionen, por supuesto. Todo mundo que comete faltas puede ser sancionable, pero pues no una campaña de criminalización. Todo el mundo también tiene derecho a la presunción de inocencia y no ser satanizado inmediatamente. Ese tipo de cuestiones son las que, desde mi punto de vista, están causando un grave deterioro en la vigencia de los derechos humanos. Los derechos humanos deben ser el más alto estándar con que se mida un gobierno. Pues difícil porque pues hace falta compromiso, hace falta realmente conciencia, hace falta realmente sensibilidad y pues hay un largo camino por recorrer por una buena parte de la sociedad mexicana. ¿Con qué terminarías tu participación en una editorial cortita, José Martínez Cruz? Pues mira, Rafa, el mensaje que nosotros damos es que no hay lucha perdida más que la que se abandona. Y por lo tanto, mantener la defensa de los derechos humanos hoy, porque gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Ese es un lema que ya desde la Convención Nacional Democrática reciente de sindicatos y organizaciones tuvimos hace unos días, y ese es el compromiso. No importa quién esté en el gobierno, PRI, PAN, PRD, Morena, quien sea, de todos modos hay que exigirle que se respeten los derechos humanos, y eso solamente se logra mediante la conciencia organizada de la gente para apropiarse de esos derechos y defenderlos ante cualquier circunstancia. Pues ahí están los comentarios de José Martínez Cruz, quien es activista en derechos humanos y que nos habló sobre este tema de hacia dónde van los derechos humanos ante políticas autoritarias. Te agradezco mucho tu participación esta noche en el Efecto Mariposa, José Martínez Cruz. Pues muchas gracias por la invitación, Rafa, y ahí estamos en comunicación. Saludos a todos tus seguidores, a toda la gente que está pendiente de los temas que abordas. Gracias. Gracias, muchas gracias. Y pues también a la gente que nos sintonizó a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Pues gracias y buenas noches a todos. Esto fue Efecto Mariposa, un programa para hacer conciencia ciudadana. Gracias.